Ok, ahora les voy a contar algunas pautas que por supuesto vamos a discutir durante todo el trabajo, perdón, durante toda la materia de qué es lo que esperamos nosotros de estos informes. Los informes van a tener una forma que quizás se parezca mucho a lo que ustedes alguna vez hicieron como una monografía. Para que están orientados no solamente a una presentación de un trabajo de manera académica, sino justamente a que no falte ningún dato para que ustedes puedan comunicar adecuadamente un hallazgo científico de cualquier tipo y que ese hallazgo pueda ser puesto a prueba por la comunidad científica. Uno lo pone a disposición y dice, yo encontré esto. Pero no alcanza con decir solamente yo encontré esto. Es decir, yo encontré esto, el grupo somos nosotros, y les digo exactamente el marco en el cual está metido este trabajo. El marco puede ser teórico, pero además puede provenir de experimentos previos. Les digo cómo lo hice en detalle para que ustedes sepan perfectamente cuáles son todas las aproximaciones que yo hice o las suposiciones que yo hice y cómo las llevé a cabo en el laboratorio. Una vez que les dije eso, les digo lo que obtuve, mis resultados, los analizo y finalmente extraigo las conclusiones. Muchas de esas partes pueden parecer tontas o redundantes incluso. Vamos a ver, cuando charlemos de cada sección, que hay partes que quizás se repiten. Pero uno no tiene que ser, hay dos cosas que uno no tiene que cometer, errores que no tiene que cometer en un informe. Una es ser muy esquemático. Suponer que como somos todos científicos nos entendemos. No, ustedes tienen que contarle a la persona que está leyendo lo que ustedes hicieron. No es fácil saber cómo dirigirse, qué cosas suponer que sabe y qué cosas suponer que no. Por ejemplo, ¿tengo que suponer que sabe sumar? Sí, salvo que el objetivo de mi trabajo sea analizar la suma. Entonces, es una gimnasia que uno tiene que hacer y de a poco uno va entendiendo qué es lo que tiene que suponer que su lector sabe y qué cosas no. Ustedes tienen que pensar que el lector no estuvo el día que ustedes estuvieron ahí, entiende el problema, pero no entiende el marco necesariamente y lo tienen que aclarar muy bien. Tienen que decirle cuál es el marco en el cual ustedes van a trabajar y todo ese marco tiene que estar bien clarificado. Tienen que decirle muy detalladamente cómo construyeron el dispositivo que sirvió para hacer el trabajo de laboratorio, con tanto detalle como para que él o ella lo pueda reproducir en su laboratorio tan bien como ustedes. No tienen que omitir detalles y en todo caso lo que tienen que hacer es que sea claro cuando lo cuenten. Ninguna sección va a ser un rejunte de ecuaciones, un rejunte de figuras, ni un rejunte de fotitos. Tiene que ser un relato que se lea del principio al final, ayudado por ecuaciones, ayudado por imágenes y ayudado por figuras y por esquemas. Pero no tiene que perder el hecho de que ustedes están contando algo a alguien que no estuvo el día que ustedes hicieron ese trabajo. Piensen que se lo están contando a un alumno de Física 1 que no estuvo en el laboratorio, ¿sí? Y que no hizo ese experimento. En ese sentido lo tienen que pensar. Tienen que ser lo más claros posible con lo que usan y tienen que ser lo más claros posible con cómo lo usan. Vamos sección por sección. O sea, lo que tienen que hacer definitivamente es darle al lector todo lo que necesitaría para entender lo que hicieron y para poder reproducir. Como les decía, esto les vamos a dar unas pautas bastante estrictas y las van a tener que respetar, pero en distintos laboratorios ustedes van a generar su criterio para hacer estos informes. Y de hecho, ya en Labo 3
en Lago 4, y ni hablar en Lago 5, medio que nadie les va a decir cómo hacer el informe. Ustedes van a elegir un formato, pero esencialmente tiene que contener toda la información que les vamos a contar. Primero, presentar el título. Ojo con el título del trabajo. A veces se tiende a querer ser creativo, gracioso. No está mal. A veces el título de un trabajo, como es la puerta de entrada, tiene que ser atrayente. Entonces puede tener alguna vuelta de tuerca. Traten de que no apuntar a eso inicialmente. Apunten a ser claros. Por ejemplo, el primer trabajo que van a hacer es de mediciones de objetos, por ejemplo, de mediciones directas, mediciones en donde no hay que hacer cuentas esencialmente para obtener los resultados. Entonces, ahí no hay mucha vuelta. Pero, por ejemplo, cuando midan el periodo del péndulo, que ya se los mencioné varias veces. Medición del periodo del péndulo es excelente. Pero alguno por ahí quiere darle una vuelta para que no resulte tan aburrido y poner, ¿es el periodo del péndulo constante? Se puede, pero no se vayan mucho más allá de eso. Traten de ser claros en con qué se va a encontrar el lector, y eso en el título tiene que estar en una frase no muy larga, un renglón y medio, no mucho más. Después de eso, se presenta el grupo. El grupo es nombre, apellido, nombre, apellido, nombre, apellido, mail de cada uno, y en general, cuando uno hace una publicación científica, pone cuál es el laboratorio donde uno trabaja, lo que se llama la afiliación. Departamento de Física de la Materia Condensada, Centro Atómico Constituyentes, Comisión Nacional de Energía Atómica. Eso pongo yo. Ustedes van a poner lo que figura acá en la página. Laboratorio 1, ahí dice segundo cuatrimestre 2020. Bueno, no. Segundo cuatrimestre 2021, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí hay un detalle. Una vez que dijeron de qué se trata el trabajo, cuál es el nombre de los que hicieron el trabajo, todos sus datos de contacto, entramos en lo que sería la tarjeta de presentación, que es el resumen del trabajo. El resumen del trabajo tiene que contener un poquito de todo el trabajo. Tiene que contarle al lector con qué se va a encontrar, medio desde el principio hasta el final. Entonces, uno tendría que contar el marco en el cual va a trabajar. Por ejemplo, uno diría dentro de, digamos que uno quiere hacer la medición, por ejemplo, de un objeto cayendo en caída libre. Entonces, dice, se va a analizar la caída de objetos desde cierta altura sometidos solamente a la atracción de la Tierra. Primer punto. Después tiene que contar más o menos cómo lo va a hacer. Entonces tiene que decir, se utilizará un cronómetro de mano para medir los tiempos en los cuales, tiempos de caída, y se utilizará una cinta métrica para medir la altura inicial de la cual parte el objeto. Todas las mediciones se realizarán a partir del reposo. Bien, ahí conté cómo lo hago. Después tengo que decir más o menos qué es lo que obtuve. Los resultados muestran que el tiempo de caída depende de la altura y no de la masa del objeto utilizado. Un pequeño análisis de los resultados. Y después uno puede decir algo más si es que, por ejemplo, surge alguna conclusión interesante. Por ejemplo, se observa que todos los objetos caen con la misma aceleración. Creemos que esa aceleración se debe a la atracción gravitatoria. Eso es el resumen. Acá
yo les pongo que en breve describan cuál es el objetivo del trabajo, cómo se llevó a cabo y qué resultó de la experiencia. Es básicamente lo que les acabo de decir. Alrededor de 150 palabras, pueden ser unas más, pueden ser unas menos. Sin duda, no tiene que ser una página ni media página, mucho menos. 10 renglones, 15 renglones como mucho. Y ahí tienen que resumir toda la idea. No es fácil escribir el resumen. Acá lo hice parecer fácil porque yo ya venía con algo preparado, pero no es fácil de escribir el resumen. Y en general, hay dos partes que uno las deja para el final. Una porque es medio obvia, que es la conclusión. Y otra es el resumen. Porque el resumen, hasta que no está escrito todo el trabajo, no queda claro cómo escribirlo. Entonces, a veces es más negocio escribir todo el informe y una vez que uno lo tiene dice, ¿qué es lo que resume este trabajo? Y ahí escribe un texto. Fíjense en los informes de muestra que tienen en la página. Hay uno en nuestra página y otro es el que les compartí el link antes. Y vamos a ir elaborando para que cada vez ese resumen sea lo más claro posible. Sigue la introducción. Con la introducción uno tiene que presentar, uno a veces tiende a pensar que la introducción es la teoría, y en parte es así. Es el marco en el cual uno va a encarar el trabajo. Es qué se sabía antes de que yo encare el trabajo. A veces es la teoría y a veces puede ser un experimento realizado previamente. Por ejemplo, si otra persona midió lo mismo que yo voy a medir y yo tengo algo más que decir, yo en la introducción tengo que contar eso que hizo esa otra persona. Tengo que poner el marco teórico. Tengo que empezar poniendo el marco teórico. ¿Cuál es la física que se conoce del fenómeno que yo voy a encarar? Las ecuaciones que gobiernan ese fenómeno. Pero como digo también, las citas bibliográficas de previos trabajos que encararon el mismo problema o que son precedentes del problema que yo voy a encarar. Todo esto tiene que estar relatado. Uno tiene que empezar presentando el problema que va a analizar. En el presente trabajo analizaremos la medición de la caída libre de objetos atraídos por la atracción gravitatoria. Ahí puede ser redundante con el resumen. No hay problema. Traten de no copiar el resumen. Definitivamente ahí no van los resultados, no van las conclusiones, pero puede haber algo que se repita con el resumen. De hecho, el resumen es el resumen de todo el trabajo, así que puede haber cosas que sean redundantes. No se preocupen por eso. Pero sepan que en la introducción va lo previo a mi trabajo. Entonces yo voy a presentar un relato, empezando por presentar el problema, siguiendo por toda la teoría o herramientas conceptuales necesarias para entender lo que voy a hacer, analizando trabajos previos, si es que los hay, y poniendo ecuaciones y citas bibliográficas para cada uno de ellos. ¿Cómo pongo las ecuaciones? ¿Hace falta que las deduzca? Definitivamente no. O sea, yo pongo las ecuaciones que yo voy a necesitar, no todas las necesarias para llegar a esa ecuación que voy a necesitar. De vuelta, salvo que sea necesario, salvo que vean que la deducción es un punto en discusión. Entonces ahí por ahí tiene sentido presentar la deducción. Pero si yo voy a analizar movimientos con velocidad constante, yo pongo esta ecuación que está acá, la numero entre paréntesis para poder referirme a ella en el resto del trabajo, como ecuación número tanto, y en todo caso, si esa ecuación se deduce de algo que no es muy claro, pongo una referencia bibliográfica, digo, que puede deducirse a partir de tal referencia de la bibliografía. ¿Y cómo se ponen las referencias? Como figuran acá. Entre corchetes, numeradas y citadas en el texto. Generalmente uno pone un párrafo y lo cierra con un numerito entre corchetes, que es la referencia bibliográfica. Y al final del texto, ahora les voy a mostrar cómo, lo pueden mirar en el informe de muestra que hay en la página, al final de todo el informe están ordenadas por orden de aparición todas las referencias bibliográficas que aparecieron en el texto, tanto en la introducción
como en las distintas secciones. Una vez que está descrito todo lo previo, uno cierra con el objetivo del trabajo. El objetivo de este trabajo es hacer tal cosa. Y ahí pasamos a la sección siguiente. Una cosa más que puede haber en esta parte es ayudas gráficas, porque por ejemplo uno puede decir, presenta un problema, y puede resultar muy difícil presentar ese problema hablando. Y por ahí uno dice, bueno, el problema que vamos a encarar es la caída de un objeto a través de un plano inclinado, con un ángulo alfa. Todo eso puede costar mucho contarlo con palabras, pero muy fácil si uno hace un dibujito de un triangulito, un plano inclinado, un objeto cualquiera y el ángulo alfa, como se muestra en la figura 1. Entonces, a veces traten de usar todas las ayudas gráficas que puedan. Las ayudas gráficas, así sean esquemáticas, como esta que les acabo de describir, o presentación de resultados, como por ejemplo la posición en función del tiempo, como vamos a hablar más adelante, siempre se llaman figuras. Siempre. Y van numeradas. Figura 1, figura 2, por orden de aparición, figura 3, figura 4. No es que si es un esquema se llaman esquema 1, si es un dibujo se llama dibujo 1, si es resultado se llama figura 1. No, siempre son figura 1, figura 2, figura 3, figura 4. Los esquemas, la presentación de resultados, si hay una foto, por ejemplo, también, todos son figuras. Ahora les voy a detallar en la parte que sigue, o en las partes que siguen, cómo se presentan bien las figuras. Bueno, entonces la introducción cierra con la información previa que yo tengo y con el objetivo al cual quiero llegar. Seguimos con el desarrollo experimental. Esta sección, en algunos en algunos trabajos se llaman materiales y métodos. No importa. Es la parte técnica, digamos. Es cómo llevé a cabo todo lo que conté en la introducción. La introducción conté el problema físico que dibujamos en un esquemita como en un enunciado de un problema. Ahora les voy a contar cómo llevo a cabo eso que conté en la introducción. Y acá tenemos que describir todo el sistema experimental, cómo armamos el experimento, cómo vamos a analizar los datos, y tenemos que incluir figuras que representen un esquema del dispositivo experimental. ¿Por qué esquema? ¿Por qué digo esquema? Aunque acá mostré una foto. Puede haber fotos como figuras. De hecho, les dije que las figuras pueden ser, las fotografías pueden ser una figura. El esquema, en la parte de desarrollo experimental, es fundamental porque uno ahí puede poner referencias, puede medir, puede decir, bueno, el nombre del hilo tiene un largo L, la bolita tiene una masa M, y son todas referencias que yo voy a usar en el trabajo. El esquema, en general, no puede ser reemplazado por una foto. O sea, una foto del péndulo no es lo mismo que hacer un esquema para decirme quién es L, quién es M, desde dónde hasta dónde se mide. Ese tipo de cosas conviene colocarlas como esquema y no como fotografía. A veces una fotografía puede ser esquemática, pero en general es mejor que utilicen un esquema dibujado por ustedes. No hace falta que se esmeren demasiado en usar un super programa de edición. Puede ser algo hecho con el programa más trivial que tengan, ¿okay? Lo que sea, cualquier cosa, o incluso como yo voy a trabajar en algunas cosas, en algunas de mis presentaciones ustedes van a ver que yo voy a usar letra manuscrita, porque me costó hacer el dibujito. Entonces le saqué una foto y lo incluí en la charla de PowerPoint. Si ustedes hacen prolijos esos dibujos, esos esquemas, eso vale. Tiene que figurar una descripción detallada de los materiales que van a utilizar, los instrumentos utilizados, calibrados en qué unidades están esos instrumentos,
¿Cuál es la precisión de esos instrumentos? O sea, por ejemplo, ¿cuál es la mínima división que tiene ese instrumento? Si ustedes midieron con una cinta métrica graduada en milímetros, eso lo tienen que explicar ahí. Y tienen que explicar el método que van a utilizar para medir. En estas primeras prácticas va a ser medio trivial. Para medir las longitudes hacemos coincidir un extremo con el cero de la cinta métrica y el otro, y buscamos a qué línea se acerca el otro extremo. Y en base a la observación definimos cuál es esa longitud, mirando cuál es la última línea que coincide con el borde del objeto. En base a eso, asignamos el valor y la incerteza de la medición de la variable aleatoria. Tal, la longitud, por ejemplo, del celular, o de la virome, como siempre les dije. O sea, el método puede sonar tonto ahora, pero cuando se vaya complejizando la medición, uno se va a dar cuenta que no es obvio cómo uno asigna el valor de la variable aleatoria que va tomando cada vez. Al medir longitudes puede parecer bastante sencillo. ¿Qué más? Bueno, por ejemplo, cuando miden tiempos, cuando miden el periodo del péndulo, uno tiene que decir, bueno, eso que les comentaba, es fácil determinar desde dónde hasta dónde hay que medir, ustedes lo tienen que definir. Tienen que explicar bien cómo lo midieron. Tienen que decir cómo definen, por ejemplo, el punto inicial, que sea el de velocidad cero. Cómo eligen el siguiente. Y, por ejemplo, cómo hicieron para determinar que el objeto llegó efectivamente a la posición a la que ustedes dijeron. Ustedes por ahí tienen que poner una hoja blanca atrás, con una línea marcada, siempre mirar en el mismo lugar, porque si miran de un lado y del otro, el mismo paralaje entre la línea que une a la bolita y el punto que ustedes marcaron va a cambiar. Ustedes tienen que ir explicando todo eso para que el lector tenga claro que ustedes tuvieron cuidado de siempre medir desde la misma posición hasta la misma posición, dentro de lo que le permite la incerteza. ¿Qué más tiene que haber en la sección experimental? Por ejemplo, las incertezas que surgen de todos los métodos que ustedes están desarrollando. Ahora todavía no hablamos mucho de incerteza, vamos a hablar bastante en la clase que viene, pero esa información tiene que estar contenida, las fuentes de incerteza tienen que estar contenidas en el desarrollo. ¿Ok? Por eso es materiales y métodos. Materiales, lo material, lo que usé para armar, qué objetos usé, cómo los usé, el esquema. Puede ir una foto que ayude, y acá te muestro la foto de lo que armé. Y finalmente, los métodos. Cómo usé todo eso y qué fuentes de incerteza tengo debido a ese. Otra cosa que también tiene que aparecer ahí es las precauciones tenidas en cuenta. Si en la introducción ustedes dijeron que van a analizar el periodo de un péndulo, y ahí metieron una aproximación que se supone que la soga es inextensible, bueno, ustedes tienen que decir, bueno, yo tomé la soga, la medí con una cinta métrica, y lo que hice fue colgarle el objeto que voy a hacer pendular y tirar con fuerza con mi mano para ver cuánto cambiaba esa longitud o si cambiaba o no. Y encontré que no cambiaba o que cambiaba de manera no medible, menos de 1 milímetro. O si encontré que cambiaba, bueno, cambiaba cuando yo realizaba una fuerza significativa con la mano, pero mientras la bolita colgaba, no cambiaba esa. Todas esas precauciones ustedes las tienen que mencionar también en la parte de desarrollo. ¿Queda claro hasta acá? ¿Alguna pregunta? Si la escriben, les voy a pedir a Miguel y a Juan Pablo que las contesten. Si alguno la quiere decir en voz alta, la contesto yo. Bueno, ¿qué sigue después? Resultados y discusión. Acá se incluyen los resultados, y los resultados pueden ser mediciones que van en forma de tabla, como está acá, o gráficos. Los gráficos podrían ser en un eje
una variable y en otro eje otra variable, como por ejemplo el porcentaje de almidón, glicerina y agua que tiene una cierta muestra, una cierta mezcla como las que están presentadas acá. Por supuesto, un gráfico de contenido en función de muestra tiene poco sentido, pero si yo tuviera que informar posición en función del tiempo, ahí sí tiene más sentido, porque yo busco una relación funcional entre esas dos variables. Entonces uno va a tener que elegir cómo presentarlo. A veces uno presenta de las dos maneras, pero si uno quiere ver una dependencia funcional, uno suele preferir el gráfico, o sea, una figura, en donde en el eje Y pone la posición y en el eje X pone el tiempo. Ahora, si uno tiene 5 muestras, 4 muestras, como acá, y quiere ver el contenido de almidón, glicerina y agua, capaz que es mejor una tabla. En general, si uno pone una, no pone la otra. Uno elige cuál es la más adecuada para lo que uno quiere informar. Yo les mostré dos casos muy extremos. A veces no es tan claro. Discutan mucho qué es lo que conviene, pero no suele ser práctico. Por ejemplo, supongamos que medimos 100 veces el periodo del péndulo. No es que les esté dando un spoiler. Si medimos 100 veces el periodo del péndulo, tiene poco sentido poner una tabla con esos 100 valores, porque al lector le van a decir poco y nada más que se tomaron un trabajo muy largo. Pero por ahí sí tiene sentido hacer un gráfico que en el eje X tenga el valor de los tiempos que midieron desde el más chico hasta el más grande, y en el eje Y les diga cuántos valores tienen en ciertos intervalos. Por ejemplo, cuántos valores estuvieron entre 1 y 2 segundos, lo que uno conoce como histograma. No hace falta que se acuerden ese nombre porque lo vamos a hablar más adelante, pero muchos de ustedes saben lo que es un histograma, lo que nos dice cómo se distribuye una serie de datos de un mismo fenómeno. Ese gráfico nos va a decir mucho sobre cuánto vale el periodo del péndulo. Una tabla es más difícil de interpretar, cuando uno lo que quiere observar es, por ejemplo, regularidad. Entonces uno va a tener que decidir si la tabla o si el gráfico, pero en general pone uno y no el otro. Y de vuelta, si es un gráfico, se va a llamar figura. Las tablas, por otro lado, no son figuras. Las tablas se ponen como tablas. Y acá hay una diferenciación que hacemos básicamente medio caprichosa, pero basada en la experiencia. Las figuras, se coloca el dibujito, foto, esquema, gráfico de dos variables con ejes. Abajo se pone el número de la figura, consecutivo en orden de aparición, y se pone el epígrafe donde se explica qué es lo que se muestra. En el epígrafe uno no refiere al texto. El epígrafe es autocontenido. Si uno va a la figura, la mira y lee el epígrafe, tiene que entender qué es lo que está observando sin necesidad de leer demasiado en el texto. Por supuesto no van a poner toda la teoría que explica el fenómeno, pero sí tienen que decir, en esta figura se muestra la dependencia de la posición en función del tiempo para todas las experiencias realizadas. Y todo lo que puedan poner en esa figura como referencias. Por ejemplo, acá hay una línea que nos indica una escala de tamaño, porque esto es una imagen de microscopía electrónica y nosotros queremos saber cuál es la escala de tamaño del objeto que estamos observando. Estas referencias se pueden agregar, por ejemplo, si ustedes hicieron 4 experimentos de posición en función del tiempo, las pueden poner en colores distintos y al lado ponen color negro, primera medición, color rojo, segunda, color azul, la tercera, y así. Referencias que nos ayuden a entender lo que se está mostrando. Pero las figuras con su epígrafe tienen que ser autocontenidas. Lo mismo se aplica a las tablas. En las tablas el epígrafe se coloca arriba, en general, de vuelta, es caprichoso esto, y tienen un epígrafe que tiene la misma explicación esencialmente que lo que les acabo de decir para las figuras. Pero de vuelta, las figuras corresponden a los gráficos de variables, a los esquemas, a los dibujos esquemáticos y a las fotografías, eventualmente. Todo eso son figuras. Las tablas, por otro lado, se numeran independientemente como tablas.
¿Qué sentido tiene poner una figura y una tabla si yo no la menciono en el texto? Ninguno. Entonces, las figuras y las tablas no tienen que estar necesariamente en el lugar en que yo la voy a encontrar en el texto. Pueden estar, no molesta. Pero lo importante es que en el texto yo diga, y observamos que la posición aumenta de manera monótona con el tiempo, como se muestra en la figura 5. Si yo no la menciono en el texto, esa figura no es parte del relato. Y si no es parte del relato, no tiene que estar. O sea, si ustedes pusieron una figura porque consideran que es importante, la tienen que mencionar en este cuentito que digo que le tienen que hacer al lector del libro. Lo mismo en la tabla. Una tabla que no se menciona o una figura que no se menciona es como si no estuviera en el informe. ¿Ok? Es una regla que tienen que respetar. Por supuesto estoy siendo exagerado, pero está claro que si ustedes ponen una figura, alguien la va a ver, pero si no la mencionan, el lector no sabe qué quisieron decir con esa figura. Y hay otra cosa importante. Uno tiende a hacer lo más, bueno, pues si ahí está la figura, la podría haber mirado el lector. Es físico, sabe de lo que estamos hablando. Pero ustedes no tienen que dejar que él la mire si quiere, o que él interprete lo que quiera. Él ya se va a encargar. Ustedes le tienen que decir qué es lo que tiene que mirar de ahí. Vemos que todas tienen la misma pendiente positiva. Ah, pero él va a decir, pero son levemente distintas. Bueno, ustedes le tienen que decir lo que ustedes creen que encontraron. Ustedes tienen que guiar la lectura, porque ustedes son los que hicieron el trabajo y ustedes controlaron las variables. Entonces, en el texto, ustedes tienen que mencionar la figura y tienen que mencionar además qué es lo que ustedes quieren remarcar de esa figura o de la tabla. ¿Está claro? Bien. Eso valga para dejarles en claro que la sección de resultados no es un rejunte de figuras y ustedes vean qué interpretan de eso. La sección de resultados es lo que ustedes cuenten de esos resultados, que se presentan en forma de tablas, en forma de figuras, a elección de ustedes. Ustedes eligen cómo mostrarlo, ustedes eligen qué es lo que quieren resaltar de esas tablas y de esas figuras. Muy importante. O sea, cuando ven que tienen un rejunte de gráficos y no saben qué decir, eso no es la sección de resultados. Eso es los gráficos que ustedes tienen. Nada más. La sección se llama resultados y discusión, y eso quiere decir que no nos vamos a conformar simplemente con presentarlos, sino que vamos a decir algo más. Vamos a decir, por ejemplo, si hicimos 4 mediciones del mismo fenómeno, ¿qué resaltamos como regularidades? Todos se mueven de la misma manera, todos tienen la misma pendiente. Eso indica que todos tienen la misma aceleración. Vamos a analizar algo, vamos a describir lo que observamos, decir qué queremos resaltar de cada uno de los resultados y finalmente discutirlos en su conjunto, en el marco de todo el trabajo que nosotros realizamos, basados en la teoría que presentamos en la introducción. Como esa discusión tiene que utilizar toda la información, por ejemplo, ahí vamos a remitir. Analizamos los resultados utilizando la ecuación 1 de la introducción, por ejemplo. Y vemos que la velocidad para todos es igual, o la velocidad para este es una y la velocidad para este es otra. Creemos que eso se debe a tal cosa. El análisis de los resultados nos va a llevar a discutirlos. Esa es otra forma, en algunos casos la sección se llama resultados y análisis de resultados. Resultados y discusión, resultados y análisis de resultados son simples. Bien. Esa sección suele ser la más fácil de escribir porque es lo que ustedes hicieron. El desarrollo experimental y los resultados de discusión suele ser la parte que si yo les tengo que recomendar, les recomendaría que empiecen por eso. Porque ahí se van a dar cuenta qué necesitan incluir en la introducción para que se entiendan los resultados que ustedes explicaron. Ustedes van a analizarlos, van a decir, ah, pero yo los analicé utilizando la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, en la introducción tiene que estar explicada esa. Ah, pero esto es un plano inclinado. Bueno, entonces el problema del plano inclinado tiene que estar en la introducción. ¿Se entiende?
Finalmente, aparecen las conclusiones. Las conclusiones, de vuelta, pueden ser redundantes con lo que ustedes presentaron en el análisis. De hecho, en las conclusiones no puede aparecer nada que ustedes no hayan mencionado previamente. Digamos, ustedes no pueden presentar los gráficos, decir, bueno, la pendiente positiva, qué sé yo, y mencionar algo en las conclusiones de lo cual no hablaron antes. Las conclusiones son el cierre del trabajo. Van a ser redundantes, van a analizar en el marco de la introducción, llevado a la práctica, con lo que ustedes describen en el desarrollo experimental, los resultados y su análisis, y ahí tienen que decir qué es lo que ustedes pueden aportar con el trabajo que hicieron a la física del problema. ¿Sí? Ahí me quedó el experimento experimental. Se ve que no terminé de editarlo, pero ¿se entiende lo que queremos poner ahí? Lo que queremos poner en esa sección es lo que aprendimos. Uno puede empezar con qué hicimos. Se realizó tal cosa. Obtuvimos tal otra con este experimento que hicimos de tal manera. Lo que observamos es que todos responden a la misma ecuación, la cual está relacionada con un valor de aceleración tal, que es igual a 9,8. En la bibliografía hemos observado que ese valor se condice con la aceleración de la gravedad tabulada en tal libro. O por ahí, ustedes tenían una hipótesis, que era que todos iban a caer con la misma aceleración. Pusieron esa hipótesis en la introducción. Observaron que no. Creemos que eso se debe a que en el experimento la superficie no era uniforme. Proponemos repetir el experimento controlando tal condición. O sea, ustedes pueden hablar de todo el trabajo, de cómo desarrollaron el experimento, de los resultados que observaron, y tienen que esencialmente dejar en claro cuáles son los puntos más relevantes que ustedes aportan con este trabajo al conocimiento en este tema. Como les decía, y por lo que acabo de contarles, se habrán dado cuenta, tanto el resumen como esta sección son los más difíciles de escribir. No es obvio que uno pueda saber exactamente qué escribir en las conclusiones. Discutan mucho entre ustedes, consulten todo lo que quieran, y por supuesto, les vamos a dar un montón de pautas para corregírselos cuando veamos que no apuntan a lo que deberían. ¿Qué es lo que uno no espera? Que hay mucha tendencia a escribir. Nos dio lo que esperábamos. O no nos dio lo que esperábamos. A ver, eso solo es válido si ustedes en las conclusiones pusieron alguna hipótesis para validar y después analizan por qué no les dio. Pero no sirve, dio correctamente o dio incorrectamente. No cumple con tal cosa. No cumple con... la aceleración de la gravedad nos dio distinto de lo que esperábamos. Bueno, lo que pueden decir ustedes es que la aceleración de la gravedad les dio 8,7. Y en todo caso tienen que analizar por qué y tienen que ver si dentro del error, de incerteza, a la que ustedes midieron, que es algo a lo que le vamos a dar mucha importancia, el valor de 9,8 está contenido o no. Supongamos que ustedes obtuvieron 8,7, pero el error les dio 1,3 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, entonces dentro de esa incerteza está metido el valor de 9,8. O sea que quizás el método no sea el mejor para medir, pero es adecuado porque el valor tabulado por el 100% de las mediciones en otros laboratorios está incluido dentro del intervalo de validez que ustedes obtuvieron. Entonces, cuidado con lo que uno pone. Analicen lo que hicieron, no analicen lo que hubieran esperado hacer. La única razón para decir que no obtuvieron lo que esperaban es si ustedes hubieran puesto una hipótesis muy clara y la hubieran puesto a validar. ¿Sí? Una pregunta. Sí. ¿Puedo consultar? Acá supongamos que ese caso de que yo en la introducción o en el resumen puse una hipótesis, ¿no? Que yo quería
demostrar. Ajá. Y en la conclusión, lógicamente voy a tener que dar las razones de por qué esa hipótesis fue correcta o incorrecta. ¿Ese análisis también tendría que figurar en la parte de discusión o lo guardo para la conclusión? En realidad dependerá de lo que veas. Si vos en ese momento, en la discusión en general uno pone un desarrollo más detallado de por qué espera que no, que el resultado, que la hipótesis no se cumplió. O sea, vos tenés una hipótesis que surge puede surgir de muchas cosas. De hecho, el método científico te diría que vos podés poner una hipótesis que surja simplemente de tu imaginación, de una suposición que vos haces, que ni siquiera está basada en alguna observación. Es algo que vos esperás por tu experiencia, por tu conocimiento, lo que sea. Eso podría ser. Yo supongo que este objeto va a caer para arriba cuando yo lo suelte. Ah, no, no pasó. Bueno, digamos, entonces depende mucho de cómo hayas basado vos tu hipótesis. Si la basaste en observaciones previas, si la basaste en trabajos previos, en referencias bibliográficas. Entonces vos, cuando empieces a presentar los resultados, vas a decir, ah, pero todas las mediciones me dan que no va para arriba, que la velocidad, si yo puse un signo positivo hacia arriba, todas las velocidades me dan negativas. Ya estoy viendo que no se cumple la hipótesis. Entonces ahí en la discusión vos vas a tratar de discutir por qué puede llegar a ser eso. Porque ya es evidente en ese momento que la hipótesis no se va a cumplir. En otros casos por ahí no es tan obvio y entonces lo podés dejar para la conclusión. Pero en general en la conclusión uno no pone cosas que no haya mencionado antes. La conclusión es como un cierre de todas las secciones, así como el resumen también lo es. El resumen es lo previo, lo que vos podés contarle al tipo que se va a encontrar. Básicamente el resumen, por eso yo lo llamé carta de presentación, es lo que vos querés que el tipo lea para interesar el trabajo. Es como el catch del trabajo. Y las conclusiones son lo que vos querés que se quede. Pero el cuerpo del trabajo es lo que va desde la introducción hasta la discusión. Entonces, medio que entre la introducción y la discusión vos tenés que tener todo. ¿Sí? Poca cosa aparece en la conclusión que no haya aparecido. De hecho, casi nada, nada. Lo deseable es eso. Vos deberías discutir por qué no se cumple esa hipótesis antes en la discusión. ¿Sí? Sí, perfecto, muchas gracias. De nada. Bien. Y la última sección que figura ahí es lo que se llama el apéndice. Apéndice, como nos enseña la anatomía, es algo que no sabemos muy bien para qué sirve, pero está ahí. En bibliografía, en el informe, el apéndice va a ser algo, no es que no sirve para nada, es algo que no es necesario en una primera lectura. Digamos que nosotros presentamos una ecuación y por algún motivo decimos, capaz que a alguien le interesa saber cómo se deduce esta ecuación, pero en realidad, para el objetivo de este trabajo, no me importa. Entonces, lo que puedo hacer es ponerlo en un apéndice. ¿Para qué? Para no distraer al lector del objetivo del trabajo. O sea, está claro que para una lectura del trabajo a mí no me interesa que el tipo entienda cómo se deduce, pero que si le interesa a algún lector, lo puede encontrar ahí. Si a ustedes les parece que es relevante eso, lo incluyen en un apéndice. Por ejemplo, supongamos que hicieron 400 mediciones de algo y todas dan más o menos lo mismo. Entonces ustedes eligen 10, las muestran, hacen un análisis de ellas, de las más relevantes, y después dicen, pero ojo que esto es recontra repetible, porque yo lo medí 400 veces y dio, como se muestra en el apéndice 2. Y en el apéndice 2 ahí meten todo. También tiene que estar claro, tiene que estar contado, no pueden hacer, podrían decir, en el apéndice 2, mediciones de tal fenómeno. Se presentan acá las mediciones de tal fenómeno repetidas 400 veces. En la figura que va desde la 60 hacia la 460. Va a ser un trabajo largo. Pero está claro que esas mediciones no son necesarias más que para asegurarle al lector que ustedes tuvieron cuidado de que el fenómeno es repetible. Pero el fenómeno físico ya lo están esquematizando en las 10 que muestran en el trabajo central. Eso iría en un apéndice. Si hay más de uno, pueden ir numerados. Apéndice 1, apéndice 2, apéndice 3. Apéndice 1
deducción de la ecuación del movimiento rectilíneo uniformemente variado. Apéndice 2, 400 mediciones para demostrar repetibilidad de no sé qué. Y esos apéndices, si están, tienen que estar mencionados en el trabajo. O sea, no alcanzan. Lo que no sé dónde meterlo, lo meto en el apéndice para que el profe vea que lo hice. No. Si ustedes hacen un apéndice, lo tienen que mencionar en el trabajo. Tiene que ser porque es necesario para una segunda lectura, para que a alguien le interese. No pueden meter cosas que no dicen qué son, ni rejuntar todo lo que no saben dónde meterlo en un apéndice. ¿Se entiende? Entonces, es información complementaria para reforzar algo que en una primera lectura puede llegar a no ser necesario y que de hecho desviaría la atención hacia el trabajo que ustedes quieren hacer. Y finalmente, después del apéndice, se ponen las referencias. Se pone un título, referencias, van numeradas y entre corchetes con el mismo número que utilizaron en el texto y escritas de esta manera. Autor, si es un libro, autor, nombre del libro, editorial, año. Si es una publicación científica, tienen otros formatos, pero ustedes por ahora no van a publicar, no van a poner publicaciones científicas, pero lo que se suele poner, no les puse ninguna de esas, pero en el informe de muestra probablemente haya alguna referencia. Se suele poner el nombre de los autores, el nombre de la revista donde está escrita la publicación, el volumen, que las revistas tienen volúmenes, la página y el año. Tiene que estar toda la información para que ustedes puedan encontrar esa publicación científica. Y esto es todo lo que se espera de un informe completo. ¿Cómo les vamos a pedir que lo entreguen? Bueno, les vamos a pedir que la primera versión la escriban en un documento de Google y nos compartan a nosotros tres el link con permiso de edición para que nosotros podamos hacer correcciones sobre ese informe. Y además, que nos envíen el PDF ya editado, lindo, bonito, con todas las figuras donde tienen que ir, todo sin enmiendas, sin tachaduras, sin nada. Todo bonito y editado, como para que nosotros tengamos acceso a cómo se ve el trabajo. Pero las correcciones, dado que las vamos a hacer online, las vamos a hacer sobre el documento de Google. Y en todo caso, ustedes corregirán ahí, y si es que hay que hacer alguna reentrega o enmienda, lo entregarán de vuelta de la misma manera. ¿Ok? ¿Se puede usar látex? Sí, se puede usar látex. De hecho, si lo hacen en látex, ayúdenme ustedes los más jóvenes. Nos podrían mandar el... sí. El collab, ¿no? No, si lo hacen en látex, o sea, nos pueden compartir el archivo, pero ahí sería como para hacer las correcciones en el mismo documento, o sea, como No, acá el docs. Pero si lo hacen en látex, mándenos el PDF, pero se puede hacer el PDF, por eso. Pero también se puede corregir sobre el PDF. Bueno, Claro, sí, por es eso. verdad. Sí, Si lo hacen en látex, Ah. mándenos el PDF. Uno puede editar el PDF. Sí. Claro. Se puede corregir ahí, se devuelve corregido, o sea, ellos lo editan en el látex, lo devuelven, no sé. O sea, en realidad, lo del látex es una opción adicional más que se puede tratar. Claro, si lo saben usar, perfecto también. Vale lo mismo que comentó Miguel para el software. Nosotros les sugerimos la forma que nos parece. Ustedes vean cuál es la que les resulta más cómoda. Pero en todo caso, que a nosotros nos llegue el archivo como se vería al final, porque eso es lo que vamos a hacer. Un PDF, claro. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no tengo nada más que decir acá.